La discusión sobre el desarrollo, orejas, conchas y bigotes. De Austin Croydon recuerda que los mexicanos mexicanizan todo, incluso los bizcochos y los panes dulces llegados de Europa. Del mismo modo que sucede con la cocina, las creencias que rigen la política y la economía no nacen de una generación espontánea, sino son productos de influencias variadas, por lo general de las naciones que representan un modelo de éxito a emular, copiar o seguir. México y América Latina, junto a casi todos los países en desarrollo, han vivido largas décadas, si no centurias, reproduciendo recetas económicas incompletas nacidas de otras cocinas. Fuimos, no somos, seguiremos siendo. Para nadie es ajeno que ha sido un interés propio que ha llevado a las naciones desarrolladas en hacerse cuanto hicieran, dejaran de hacer y siguieran haciendo. El desarrollo económico del mundo occidental a lo largo de los últimos 500 años no ha sido el resultado de ganancias productivas o la acción solidaria de las fuerzas de mercado. Las naciones occidentales se volvieron más ricas porque fueron capaces de arreglar la economía global para que encajaran en sus propios objetivos, utilizando la combinación del poder económico, político y militar. También el libro expresa otras posturas, por ejemplo la de Friedman, que a diferencia de Keynes, el gobierno no era la solución, sino el problema fundamental para el crecimiento. Los monetaristas pusieron de regularizar la liberación y la privatización de grandes partes de la economía controladas entonces por los estados. El monetarismo y el libre mercado invadieron la agenda del Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, los nuevos préstamos de los organismos, los créditos condicionados obligaban a las naciones a introducir una serie de cambios para recibir recursos de estabilización de emergencia. En otras palabras, sin reforma no había dinero. Las teorías no son escépticas ni universales. Estas nacen en una época y en una realidad distintas, como producto de condiciones sociales, políticas, económicas y culturalmente particulares. Por igual, Karl Marx escribió El Capital considerando las condiciones materiales de los países en los que él vivió, tales como Alemania. La inversión, considerada desde inicios del siglo como la mejor herramienta para el crecimiento a largo plazo, fue reemplazada en ese entonces por la idea del cambio tecnológico como un nuevo motor para el desarrollo. En el caso de México, esto implicó embarcarse en la sustitución de exportaciones, un proceso que consumió todo el periodo de estabilización hasta Luis Echeverría. Pero tras el fracaso estrepitoso de las políticas de Luis Echeverría y de López Portillo, que produjeron que se llevara a cabo una inflación y un déficit fiscal, al igual que una devaluación sin fin. El último gran ejemplo de soporte estatal ha sido las ayudas ofrecidas por muchos gobiernos de países desarrollados a sus bancos, aseguradoras, industrias y familias de crisis desatadas en 2008. El estallido de la burbuja de hipertóxicas en Estados Unidos no dejaba resaltar una gran paradoja que mientras Estados Unidos y organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial insistían que los países en desarrollo debían aceptar las bondades que conlleva a las empresas queden en manos de mejores puertas dentro de la mayor economía del mundo. Que no es lo mismo que el centro de decisiones de una compañía importante para la economía mexicana quede en Aguascalientes, Puebla o Monterrey que en Madrid, Frankfurt o Atlanta. Los gobiernos de las naciones desarrolladas muestran que ese camino primero del capital nacional. Existen varias formas o maneras de arruinar una comida. John Stuart Mill fue el primero en postular que la humanidad bien podría sacrificar el crecimiento económico por el bienestar ambiental y pronunciar a favor de formas cooperativas de capitalismo. Su obra, el ultraliberalismo, pertenece como una clásica defensa de la búsqueda del bienestar. La especialidad del chef, la hipocresía. Un claro ejemplo de la hipocresía son las ofertas de los lunes. Son un engaño centenario, pues los guisos siempre han sido sobras. La mayoría de las buenas cocinas están lejos de ser lugares más higiénicos que la cocina de su hogar. Dicho de otro modo, el engaño es parte de la cocina y cierta medida también es la promoción de las ideas sobre el desarrollo económico. La historia está de acuerdo con King. Desde hace mucho tiempo, el mundo desarrollado está lleno de hipócritas. Un claro ejemplo es Gran Bretaña. Se convirtió en la primera nación industrial y el poder dominante del siglo XVIII y XIX como resultado de las políticas de libre mercado, liberalismo y libre comercio es un mito. Las políticas fue simple. Donde fuera posible que había que obtener un monopolio de producción de bienes, donde fuera necesario que se debía importar materias primas
para manufacturarlas y que se podía suprimir la importación de mercado competitivas provenientes de otros competidores coloniales. Más allá de los libros de texto de economía y los reportes del Fondo Monetario Internacional, nunca ha existido el modelo de capitalismo de libre mercado que supuestamente implementa China, Rusia y otras naciones de veloz crecimiento. Eso fue lo que escribió Johan Cassidy en Eternal the Dragon. Déjame dominarte, ni el gobierno norteamericano cesa de fomentar o patrocinar el dominio de sus empresas. Cual es cuestión de Estados Unidos, ni éstas han dejado de construirse monopolios de tamaños y capacidades de poder crecientes. Allí existen extensos dominios de empresas dominantes que hoy en día, desde Google a Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, no hace mucho tiempo a la filtración de documentos secretos de la Embajada de Estados Unidos ni a la audición global se enteró cómo la diplomacia norteamericana contribuye a esos procesos de dominación. Cuando más ves, menos encuentras y te das cuenta que las naciones como de Gran Bretaña y Estados Unidos, su forma de cómo han crecido de una forma exponencial, te das cuenta que mucho ha sido de intervención gubernamental. Por lo tanto, dado el gran volumen de inversión que reciben las empresas de Estados Unidos, debo concluir que China cumple con todas ellas. Por supuesto, nadie respondió. En esa mesa había demasiados chefs cocinándose en el mismo caldo amargo de la hipocresía. La camenización pretende quitar la pitina de carga ideológica al pensamiento. Este lo transforma en un tercio de laboratorio, una graga de medicamento que cualquier país puede consumir para evitar la enfermedad del subdesarrollo. La academia es una de las principales cocinas de la receta, cuya validez muy pocos consideran o cuestionan en su sano juicio. La academia no es un lugar escéptico. Han Hong escribió, incluso ahí, donde uno esperaría una atmósfera intelectual muy abierta, hay un sorprendente grado de intolerancia. Chan recuerda que la profesión económica fue dominada por la escuela neoclásica en los inicios del siglo XX. Esta permitió que se existieran ideologías más extremistas, provocando así el dominio del marxismo en las décadas de los 60 y los 70. En el caso de las privatizaciones mexicanas, la prensa extranjera implementó una estrategia que aún continúa para confundir a la opinión pública, mezclando los elementos críticos, los mencionados derechos corporativos y patrimoniales, el control y la propiedad. Favorecer el capital nacional era fundamental para ingresar a la lista de los países emergentes con vocación de poder. La situación de México no era la mejor. El país estaba atravesando una etapa de gasto público elevado y el peso mexicano resultaba caro en comparación con otras monedas. En ese texto que probó la falsedad del argumento de que Slim era el amigo del dueño de Telmex, la revista indica que Son Westervelt había adquirido 10% del paquete licitado por el gobierno. Eso es el doble que el propio Slim. El amigo de Salinas no era el dueño de Telmex. Más aún, si Son Westervelt no hubiera decidido adquirir 90 millones de dólares más a la oferta del grupo, el nuevo dueño de Telmex hubiera sido el consorcio encabezado por Roberto Hernández. Más allá de cualquier disquisición moral, los países exitosos nacen cuando está a su alcance para ayudar a sus economías a crecer y alcanzar dominancia. Una lección que algunos países emergentes ya aplican.